Ok, vamos a ver. Las medidas COVID del gobierno suizo no son inconstitucionales. Esto informa el medio de suizo swissinfo.che. Una comisión parlamentaria especial ha considerado que estas medidas oficiales contra la pandemia estarían dentro de los límites de la Constitución, aunque se restringirían ciertos derechos fundamentales. Por ejemplo, esta noticia publicada hace 2 minutos, el 7 de julio del 2023. Hace unas semanas, una comisión de la Cámara de Representantes llegó a una conclusión siguiente de que las medidas para combatir la pandemia provocaron restricciones en ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, se han cumplido los criterios constitucionales según un comunicado de los servicios parlamentarios publicado el miércoles. En diciembre del 2021, el Consejo Federal Gobernante amplió este alcance del certificado COVID, más concretamente dispuso la ampliación del denominado principio 2G, que esto es vacunado y o recuperado, a restaurantes, establecimientos culturales e instalaciones deportivas y de ocio, junto con las obligaciones de llevar mascarilla. La comisión examinó estas medidas y concluyó que la decisión de ampliar este requisito del certificado COVID constituiría una restricción significativa de los derechos fundamentales y que tal medida debía adoptarse con gran moderación y además estricto cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, no se detectaron deficiencias fundamentales. No había duda de que se habrían cumplido los criterios de interés público, ya que la pandemia representaba una clara amenaza para la salud de la población. Ahora, ¿por qué los suizos han votado 3 veces esta ley de COVID? Lecciones que se deben aprender. No obstante, la comisión recomendó que se extrajeran ciertas lecciones con vistas a futuras crisis. El Consejo Federal debería aclarar el marco jurídico relativo a la posibilidad de un trato diferenciado de las personas en función de su estado de vacunación y el uso de un certificado. Este comité también planteó la cuestión de la pertinencia y exactitud de los diversos indicadores utilizados por el Consejo Federal para evaluar esta situación epidemiológica y vio margen de mejora basándose en los conocimientos actuales. El gobierno debería elaborar una lista de posibles indicadores que podrían utilizarse en caso de una futura pandemia. El Consejo Federal tiene hasta el 4 de octubre para presentar sus propuestas. Esta comisión también presentó un postulado en el que pide que se refuerce la supervisión gubernamental de los laboratorios biológicos de alta seguridad en vista del considerable peligro potencial que representan estas instalaciones. Además, la Hacienda Suiza y el Score Girl Internacional. Sobre esto, pues, puede la Agencia Tributaria Federal basarse en informaciones que sabe de origen ilícito para imponer una sanción fiscal de 165 millones de francos suizos. El caso, abierto en el 2015, implicaría a un alto funcionario de Hacienda en Berna, al marchante de arte Yves Bouvier, a una escort argentina e indirectamente al multimillonario ruso Dmitry Ribolovlev, residente de Mónaco. Esta publicación de un pequeño libro cubierta roja titulado Cellule 381 Archives y bueno, etcétera, a finales del 2022 en París, pasó prácticamente desapercibida. Está firmado por María Roma, es el seudónimo de una escort girl que pasó más de un año en la cárcel de Champ-Dollon en Ginebra, sorprendida en 2018 cuando robaba tarjetas de crédito en los buzones de los barrios de lujo de esta ciudad. En él, María Roma relata cómo contactó con un agente fiscal y en septiembre del año 2017 en el Gran Hotel de Des Vines de Yverdon
y como él al mes siguiente le entregó unos documentos que había robado, los intercambios duraron hasta mayo del 2018, cuando la escort girl fue sorprendida infraganti. Esta chica de compañía, cuya verdadera identidad conoce SW1 swissinfo.che, aceptó reunirse con nosotros en Ginebra para confirmar lo que había escrito. Nos proporcionó pues algunos correos electrónicos intercambiados con ese alto funcionario de la Agencia Tributaria Federal por sus siglas en francés AFC, la autoridad suiza fiscal. Esos documentos dan fe de una relación continua y de una cierta familiaridad entre los dos protagonistas. Aunque María Bron Roma admite que había robado tarjetas de crédito y códigos de tarjetas para ganarse la vida, no nos había especificado la naturaleza de esos documentos que facilitó a la Agencia Tributaria Federal. ¿Intercambio acaso de información ilegal? Estos intercambios también plantean la cuestión de si un agente fiscal suizo, del que sabemos tras comprobar los correos electrónicos que ocupa un alto cargo, puede utilizar documentos robados para llevar a cabo una investigación sobre fraude fiscal. Algunos de los correos electrónicos que se han podido leer se han antes suponer que el interlocutor de la chica de compañía sospechaba que los documentos no se habían obtenido por vía reglamentaria. Se ha recibido su memoria USB gracias también al ruego de que no utilice más mis títulos y funciones para fines privados. En cualquier caso, no se ha podido intervenir en este contexto. Así escribió el funcionario de Hacienda el 26 de abril de 2018. En otro, asume un tono mucho más familiar y concluye con un buenas noches y una carta sonriente con la lengua colgando por un lado. La legislación fiscal suiza no es clara y deja mucho margen a la interpretación sobre la forma en que un agente puede obtener documentos. Se puede obtener ilegalmente si es de interés público hacerlo. El 2 de octubre del 2007, el Tribunal Federal falló a favor del Cantón de Berna, que había impuesto una multa fiscal a un contribuyente utilizando información obtenida ilegalmente. Este caso se refería a un robo a un importante bufete de abogados de esta ciudad Liechtenstein. El tribunal dictaminó que si el propio contribuyente no facilita la información necesaria para esta determinación de su deuda tributaria, las autoridades fiscales podrían exigirla directamente a los terceros implicados, gestores de fortunas y fideicomisarios. Por ejemplo, el fisco suizo tiene un margen de maniobra considerable, pero llega sistemáticamente al extremo de utilizar datos obtenidos ilegalmente. Lo que es previsible a un empleado normal no lo es tanto. En el caso de un alto funcionario del que se espera una conducta intachable, en este caso concreto, hay que preguntarse si se ha cruzado esta línea roja, afirma un abogado fiscal suizo que habla bajo condición de anonimato. Este asunto se complica bastante. El caso no se limita solo al robo de buzones. Al parecer, este escort girl mantuvo primero negocios con el marchante de arte suizo Yves Bovier. El 28 de febrero del 2020, el sitio web de Heidi News reveló que Yves Bovier había recurrido a un escort para tender una trampa a un alto funcionario fiscal suizo en París. La acompañante no era otra que María Roma, a la que el sitio web bautizó para esta ocasión con el nombre de Sara. En aquel momento, las autoridades fiscales suizas seguían la pista de Yves por fraude fiscal. La División de Asuntos Penales e Investigaciones DAPE, brazo armado de la AFC, sospechaba que este antiguo rey de puertos francos vivía en Suiza, mientras que Yves Bovier afirmaba estar domiciliado en Singapur desde el 2009. La Agencia Tributaria Federal le acusa de evadir
165 millones de francos suizos en impuestos. Este marchante habría dado instrucciones a la chica de compañía para que abordara al funcionario durante una conferencia fiscal en Yverdon en septiembre de 2017 con el fin de seducirlo y por último para convencerle de que la acompañara a uno de los pisos de Ibis Bouvier en París con objeto de recuperar esos documentos comprometedores sobre el rey de los puertos francos. En este caso, el viaje del agente fiscal a París habría dado lugar a una irregularidad procesal y habría limpiado el nombre de Ibis Bouvier, ya que este fisco suizo no tiene ningún derecho a investigar en el extranjero. Ibis Bouvier siempre ha negado estar detrás de esta maniobra. Al final no fue así. María Roma cuenta que se enfadó con Ibis sin especificar el motivo, la razón o la circunstancia y prefirió contárselo todo al funcionario de Hacienda y finalmente colaborar con él. María Roma admite en su libro que aceptó grabar a Ibis Bouvier sin su conocimiento y pasar las transcripciones al funcionario de Hacienda encargado del caso, es decir, al mismo funcionario al que entregó estos documentos robados en los buzones. Esto plantea otra cuestión sobre la legalidad de sus acciones. ¿No constituye también una violación del secreto fiscal el hecho de que un funcionario discuta con una persona ajena, en este caso María Roma, un caso que está investigando? En respuesta a esta pregunta, que la hace el medio SW1 a la AFC, se limitó a contestar por correo electrónico que obligaba por el secreto fiscal ni la agencia ni sus empleados hacen comentarios sobre contribuyentes concretos, aunque la legislación suiza deja margen para la interpretación. Este caso tiene interés más allá de las fronteras de la Confederación Helvética. En Francia, el marco jurídico en un caso así está mucho más claramente definido. Según Patrick Michaud, abogado fiscal de París, cuando se trata de documentos obtenidos ilegalmente, la cuestión clave es la equidad de las pruebas. Si, por ejemplo, un denunciante ha robado documentos de su empresa propia porque cree que la evasión fiscal es inaceptable, la información obtenida, aunque sea ilegalmente, puede utilizarse. En cambio, si el robo es obra de un empleado que quiere vengarse de su jefe por haberle despedido, entonces no se admite. En Suiza, en cambio, las autoridades fiscales no se pronuncian sobre los motivos de los empleados que roban documentos. Para el famoso abogado en cuestión, Gilles William Goldnadel, estrella de los tribunales parisinos, la línea debe trazarse entre la flexibilidad fiscal y la rigidez penal, pero en esta situación tan pintoresca, el evasor fiscal debería salir con la suya, opina. Por su parte, Yacine Reski, abogada de Ibis Bouvier, se pregunta: ¿pueden ignorar realmente las autoridades que se han tendido una trampa a Ibis Bouvier y que se han reunido documentos utilizando medios ilegales, en particular grabaciones no autorizadas? María Roma confirma que la grabación tuvo lugar entre las 15:40 de la tarde a 16:20 de la tarde horas, en un café próximo a un banco de Ginebra. El multimillonario ruso, una traición tras otra, pues no solo la chica de compañía delató pues a Ibis Bouvier ante el fisco, sino que más bien el 6 de noviembre del 2017 se puso en contacto con Tatiana Bersheda, la abogada de Dmitry Ribolovlev, el peor enemigo del marchante, desde enero de 2015, sí, el ruso, o 2013 creo que dice, 2015, el ruso, presidente de esta
AS Mónaco libra una guerra judicial internacional contra Yves Bouvier, acusándole de haber cobrado más de 1.000 millones de francos de más de por los cuadros que le vendió a en cuestión. En su libro, María Roma admite que se pasó al enemigo, escribiendo a la abogada del multimillonario Kindy Paz Message, bueno, bla 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 bla. Contar además que ella cree que debería hablar, no podría ser algo así la carta. Para Yacine Resky, abogado del marchante de arte, los intercambios de correos electrónicos sugerían que este principal adversario de Yves Bouvier posiblemente contactó con las autoridades fiscales suizas a través de el Escort Girl. Yves Bouvier, por su parte, no había ocultado su indignación. Tengo derecho a saber si nuestras autoridades fiscales se han dejado influenciar por un oligarca ruso. No tengo derecho a una investigación imparcial y a un juicio justo en mi propio país. Por su parte, la abogada de Dmitry Ribolovlev, Tatiana Bershera, no respondió a nuestras llamadas, manifestó. Y para finalizar, 17 meses en la cárcel, el 26 de mayo del 2018, en Chenes Bogris, la escolta fue sorprendida por un vigilante y detenida por la policía. Sus vínculos con el funcionario de Hacienda no pudieron evitar su ingreso en prisión. Sin embargo, como no sabemos cómo se obtuvieron estos documentos, no pueden ser utilizados por nuestros servicios tal como están. Lo mismo se aplicaría a cualquier documento que pueda presentar en el futuro. Así escribió tras su detención. Y bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara a Suiza culpable. ¿Por qué? ¿Por qué es culpable Suiza? El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, TEDH, ha criticado a Suiza por rechazar solicitudes de reagrupación familiar de refugiados, alegando que dependían de la asistencia social. Pues sí, en su sentencia dictada el martes pasado, el tribunal con sede en Estrasburgo consideró que Suiza había violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar. Las 4 personas, tras 3 eritreos y un chino de origen tibetano, llegaron a Suiza entre las 2008 y 2012 y obtuvieron el estatuto de refugiado. Aquí fueron admitidos en el país de forma provisional, ya que se había determinado que correrían riesgo de sufrir malos tratos si es que eran devueltos a su país de origen. A diferencia de los refugiados con estatuto de asilo, las personas admitidas provisionalmente solo tienen derecho a reagrupación familiar si no dependen de la asistencia social. En el caso de los 4 refugiados, estas autoridades suizas denegaron sus solicitudes de reagrupación familiar, alegando que no se cumplía con esta condición. Desproporcionado, observando que 2 de los 4 solicitantes trabajarían y que un tercero había sido declarado médicamente no apto para el trabajo. El tribunal consideró que las autoridades suizas no habían logrado un justo equilibrio entre, por una parte, el interés de los solicitantes en reunirse con sus familiares directos en Suiza y, por otro, el interés de la comunidad en su conjunto en controlar la inmigración con vistas a proteger el bienestar económico del país. Pues el TEDH condenó a Suiza a pagar 5.125 euros, que equivale a 5.000 francos suizos, a 2 demandantes, y 15.375 euros, 15.000 francos suizos, a un tercero por daños no pecuniarios, así como las costas y los gastos. En el caso de una quinta demandante, pues el tribunal consideró que las autoridades no se habían excedido en su poder discrecional al rechazar la solicitud de reagrupación familiar
demandante. Ella no había hecho ningún esfuerzo para encontrar un empleo, aunque estaba en condiciones de trabajar. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pues es un tribunal internacional del Consejo de Europa que interpreta el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Esta no está vinculado a la Unión Europea. Tremendo.